No me dieron chance. Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Estamos finalizando la semana, luego de el feriado de Corpus Christi. Es una celebración religiosa a nivel mundial. Solo en América Latina hay una gran cantidad de países que celebran este día. En un día festivo cuando es día laboral. En España, en 1989, lo movieron al domingo. Hay algunos países en Europa Oriental y en algunas comunidades en Alemania. Y en Asia hay apenas un país o dos países. En el día de ayer, los miembros del G7 se reunieron en Japón. En una reunión sumamente importante, sobre todo por las declaraciones que presentaron los jefes de Estado y el tipo de acuerdo preliminar al que han estado arribando en estas conversaciones. El encuentro entre el presidente Barack Obama, Shinzo Abe, que es, ahí lo vemos en pantalla, que es el anfitrión en Japón, Angela Merkel de Alemania, Trudeau de Canadá, que debuta en estas reuniones del G7 luego de triunfar en las elecciones en Canadá, François Hollande, que tiene el caldero hirviendo en Francia con protestas bastante importantes, las más significativas en mucho tiempo, Matteo Renzi de Italia y David Cameron de Inglaterra, que tienen pocos días la convocatoria al referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. La reunión, sobre todo, tocó aspectos fundamentales de la economía y, sobre todo, lo interesante es cómo presenta un diagnóstico sobre la situación referido a la preocupación sobre la incertidumbre creciente de la economía global. Ahí están los cables internacionales. Nosotros en Ecomundo hemos venido analizando con datos, con cifras, con hechos de documentos de organismos internacionales y de estadísticas confiables. No nos hemos ido a la especulación sobre las tendencias que se perciben. Ahora, hay una declaración de Shinzo Abe que merece destacarse, y es que él dice que el escenario global actual se parece mucho a lo que ocurrió en el escenario, en el caldo del cultivo, tras la quiebra del banco de inversión de Lehman Brothers en 2008. Y estas palabras pronunciadas por Shinzo Abe deben ser tomadas muy en cuenta, porque no se trata de cualquier líder que da una declaración simple y llanamente emocional. En relación a ello, ellos plantean un conjunto de políticas fundamentales relacionadas con la aplicación de un marco de políticas económicas mucho más globales, mucho más articuladas, y sientan la base fundamentalmente en el estímulo de la demanda sobre la base del incremento de las inversiones estatales y otros estímulos fiscales de forma flexible en función de la situación de cada país, y la necesidad de invertir en infraestructuras, en educación y en el sector digital.
al mismo tiempo entienden que hay que buscar mecanismos para fortalecer la seguridad a nivel global, que indiscutiblemente afecta los niveles de inversión. En este sentido, se muestran algunas diferencias y matices entre Estados Unidos, Japón y Canadá en torno al estímulo de la demanda por el lado de la inversión del Estado y de las políticas fiscales más expansivas, y el Reino Unido y Alemania, que van más en la disciplina del presupuesto. Y este es un tema que ha incidido mucho en el marco de la Unión Europea y en la situación actual. Mientras tanto, el petróleo, sobre el cual hemos hablado bastante en Ecomundo, hemos explicado con lujo de detalles, tanto el Texas como el Brent se sitúan próximos a los $50. Están prácticamente a la par. Y por supuesto, los analistas entienden que el precio del petróleo, tal como hemos explicado en Ecomundo, se mantendrá dentro de esta franja. Y muchos dudan de que pueda sostenerse mucho más allá, durante mucho tiempo, hasta que avance el próximo año y más ante las tendencias actuales. Pero hay otro hecho muy importante y es lo que ha estado ocurriendo en Francia. Y son las protestas en contra de la reforma laboral que ha planteado el gobierno de François Hollande y el jefe de gobierno, Valls, y que han encontrado masivas manifestaciones y paros que han puesto en cuestionamiento este planteamiento de reforma laboral. El líder de la CGT, Philippe Martínez, ha encabezado estas protestas en las que se pide que esta reforma pueda ser modificada, porque el gran problema, el gran dilema es el siguiente. El sector empresarial plantea flexibilidades para el despido, entre otras cosas. Y lo que plantean los sindicatos es que justamente lo que se ha visto en Alemania y en otros países, el caso de España, es que aumenta el empleo de una manera, por así decirlo, no representativa en función de los intereses que persigue, pero la miseria y la depauperación del salario de los trabajadores pues se reduce. Entonces aquí hay una espada de doble filo. Ahí vemos en el G7 que hay que estimular la demanda y por otro lado vemos este tema de exigencia de la reforma laboral. Y este es un tema global, de la economía global. Y es un tema muy complejo porque tiene que ver con la robotización, tiene que ver con la ralentización del lento crecimiento de la economía global, que no tiene que ver con altos salarios. Veamos a Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, y veamos las estadísticas reales. El problema no está ahí. Y lo que nosotros vemos es que hay una compleja, como hemos venido diciendo, hay una compleja transición que ahora trae estas grandes protestas en Francia y que indiscutiblemente podrán hacer aparición en otros sectores, dado que en Europa, en Estados Unidos y en otros litorales, lo que nosotros vemos en esa situación de disminución en términos de lo que es el poder adquisitivo salarial y lo que es luego de la gran recesión en las economías industrializadas, ni siquiera Estados Unidos ha logrado alcanzar las rentas existentes previas a la gran recesión 2008-2009, mucho menos en Europa, en Japón. Estamos viendo el caso de China. Y entonces esto lo que llama es a la reflexión y a la adopción, como dice el G7,
de la aplicación de políticas heterodoxas donde la intervención del Estado a través de la situación fiscal de cada país, hay que ver en cada país cuál es la situación, cuál es el espacio que tiene el presupuesto y de qué manera puede producirse una inyección de capital para inversiones de parte del Estado en infraestructuras, no siempre grandes, medianas y pequeñas, que pudieran estimular el crecimiento en la educación y en el sector digital. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, y me olvidaba de que mañana es sábado, será hasta lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD, que disfruten el fin de semana. Cita Cultural, no le cambie.